Parece que sí, ya estamos en vivo. Oh, por Dios, qué bueno, ya estamos en vivo. Lo logré. Muy buenas noches a todos. Amigos y amigas del Club de Lectura, gracias por estar aquí. Buenas noches, Marta. Buenas noches, Sandra, Nata, Isa. Jefferson está por ahí tratando de conectarse. Aquí hay 7 personas. ¿Quiénes más están por acá? Está Pedrosa, Oyo. Hola, Loidas. ¿Quién más? Creo que ya los saludé a todos. Buenas noches a todos. Estamos leyendo el libro Cartas del Diablo a su sobrino y estamos hoy en la 7ª carta. Ya recordemos cuál es la temática de este libro. Es un demonio viejo, un demonio experimentado, el duro además, que está enseñándole a su sobrino, que se llama Orugario, cómo fregarle la vida a una persona. Nos muestra, este libro es genial porque nos muestra la cotidianidad de cómo se mueve el mundo espiritual en nuestra cotidianidad, cómo Satanás trata de apartarnos el camino del Señor en medio de situaciones tan normales, tan del día a día que nosotros ni nos damos cuenta. Y en medio de esto estalla este libro, escrito en 1941, por el extraordinario hermano en la fe, C.S. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia. Él nos muestra cómo pensaría un demonio. Y estalla la guerra, estalló una situación particular. Y en medio de esto vamos a ver cuáles son las estrategias que usa Satanás para apartarnos el camino en esta 7ª carta. Entonces, ya sin más preámbulos, vámonos a la 7ª carta. Y bueno, vamos a leer, vamos a ir leyendo y yo les voy a pedir un favor a todos. Pueden interrumpirme porque yo no voy a, hola Loidilla, ¿cómo vas? Yo no voy a estar viéndolo porque voy a tener la pantalla en el PDF. Entonces, ustedes abren el micrófono y dicen, ya va, yo quería decir algo. Si no, me encadeno yo porque a mí esta carta me dolió. Entonces, vámonos a la 7ª carta. Y saluda Scrutopo, mi querido Orugario. Me asombra que me preguntes si es esencial mantener al paciente ignorante de tu propia existencia. Esa pregunta, al menos durante la fase actual del combate, ha sido contestada para nosotros por el alto mando. ¿Algún comentario hasta aquí? Alguien se quedó así como que, uy, yo no había pensado nunca que esto... ¿Qué pasó, Elizabeth? La niña. Vamos a cerrar el micrófono a Elizabeth Bellolguín porque creo que es Elizabeth Bellolguín, capaz de otra Elizabeth y yo blasfemando. Ahora, aquí yo veo un tema que me parece que por lo menos a mí me sacudió solamente el pensarlo. Ya yo sé, porque por algunas cartas paulinas, sí se deduce como que existen escalafones en las fuerzas espirituales. Pero esta parte, cuando él dice, al menos durante la fase actual del combate, el alto mando ya ha establecido una estrategia. Pero a mí pensar que hay fases del combate me quedé así como, ¡oh! Ok, ¿cuál es la fase? Yo me quedé pensando, ¿cuál es la fase actual del combate que yo estoy viviendo? El combate que Satanás tiene conmigo hoy. Y si serán las mismas estrategias de cuando yo comencé. Entonces, si nadie comenta nada, entonces avancemos y sigue diciendo, nuestra política por el momento es la de ocultarnos. Por supuesto, no siempre ha sido así. Nos encontramos realmente ante un cruel dilema. Cuando los humanos no creen en nuestra existencia, perdemos todos los agradables resultados del terrorismo directo y no hacemos brujos. Por otra parte, cuando creen en nosotros, no podemos hacerles materialistas y escépticos. Al menos no todavía. Tengo grandes esperanzas de que aprenderemos con el tiempo a emotivizar y mitologizar su ciencia hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre,
se infiltrará en ellos mientras la mente humana permanece cerrada a la creencia en el enemigo. Comentarios hasta este punto. ¿En serio nadie? Entonces me encadeno yo, no me importa, porque yo veo aquí las estrategias. Estrategia número 1, ocultarse. Entonces, además que como que cada estrategia tiene sus regalos, sus premios para ellos. Entonces, vamos a dejar entrar a Angélica. Cuando ellos se ocultan, pues la gente se queda siendo una escéptica, el materialista y escéptico. Entonces, yo no sé ustedes, pero yo sí pasé por esa etapa. Yo no sé ustedes, pero durante muchísimo tiempo en mi vida, yo no creía en ese cuentito de Satanás, de los demonios, y yo era de las que apoyaba la tesis que no, que el diablo, o sea, es el mal que hay en cada uno de nosotros, y hasta ahí. Entonces, según entiendo, por lo que está escribiendo C.S. Lewis en esta carta, eso para ellos es muy bueno, aunque no es tan divertido, porque pierden la parte del terrorismo directo. Porque la otra parte es cuando la gente sí cree en ellos. Cuando entonces también recordaba la parte, esa fase de mi vida cuando yo empecé a entender, esta vaina es real. Esto de los demonios es real. Y sí caí en un poquito esa trampa del terrorismo, porque entonces incluso yo dormida me desperté, me soñaba reprendiendo, echando fuera demonios. Yo no sé si yo fui la única que le pasó eso, pero no fui la única o si fui la única. Bueno, como estamos muy callados hoy, esto parece un salón de clase, pero no vamos a desaprovechar el tiempo. Así que continuemos la fase, o sea, el terrorismo, o sea, aquí me hace pensar, o sea, de verdad, ¿en qué fase estoy yo? Se perdió la fase del terror, estoy en la fase del terrorismo directo porque ya yo no les tengo miedo. Al principio sí me sorprendía y lograba moverme, ya no, pero yo sí pasé por la parte escéptica y para mí todo ese cuentico del mundo espiritual no era relevante. Entonces, aquí yo lo que, además, yo noto que hay como dos resultados para ellos geniales. Hola Jeff, hola Angélica. El brujo, ¿qué será eso de el brujo? Y por otro lado, el materialista escéptico. ¿Qué dice Loida? Gracias, Loida, por no dejarme morir. I love you. Gracias por el uso de la voz. Aquí me llama la atención un poco también en cuanto yo creo que tiene que ver con el tema del paciente, ¿no? Y la categoría de este querido sobrino, que también está en una fase de aprendiz. Entonces, no sé si por el tema dependiendo la fase, es por la fase del paciente o se combinan ambas cuestiones, porque el aprendiz está como que muy verde en muchas cosas y mantenerse oculto es como para no darle como la oportunidad o la posibilidad pues de pedir ayuda, porque veíamos en una carta anterior que este tío tan experimentado decía, o sea, lo que debes de evitar a toda costa es que pida ayuda, porque sabemos que si el enemigo escucha que piden ayuda, la va a otorgar. Entonces, para ellos es importante evitar a toda costa que el paciente identifique de dónde provienen estas estrategias o estas argucias que muchas veces son tan sutiles que no le damos lugar a pensar que estamos teniendo pues una situación espiritual en contra del paciente. Y por otro lado, volverlos o hacerlos materialistas y escépticos va también, no sé si en función de la forma en la que llegan a conocer desde la perspectiva de estos demonios a quien ellos denominan o es su enemigo, porque yo he de confesar que, por ejemplo, en mi caso,
que pues desde pequeña he sido enseñada y que tengo plena conciencia de quién es el enemigo de nuestras almas. En mi caso es como que mi mamá siempre decía, o sea, no tienes que temerle, o sea, no tienes que sentirte mal. Y cuando mi hermano, que era el más travieso, hacía travesuras o desobedecía, viendo películas que no eran recomendadas para su edad y tenía pesadillas por la noche y no podía clamar el poder de Dios, o sea, mi mamá era muy insistente con nosotros en decirnos, o sea, tú tienes que clamar la sangre de Cristo, tienes que exaltar la sangre de Cristo, tienes que decir que la sangre de Cristo ya pagó la culpa, ya pagó un precio, ya. Entonces yo creo que aquí es también en función tanto del paciente como del aprendiz de los demonios, ¿no? Que están en Oh, fase claro. sí. Ok, gracias, Loidis, gracias. No sé si alguien más quiere comentar algo en esta parte. No sé si a alguien más le hizo un poco de ruido este tema de emotivizar y mitologizar la ciencia. ¿Alguien? ¿Alguien? O sea, yo no sé ustedes, pero yo estoy viendo últimamente una ola bueno, yo no sé si porque me empezaron a mandar esas cosas como para el tema de Tertuleando, invitados el martes a Tertuleando, vamos a hablar de este tema de Satanás, ¿eso es real o es un mito? Y resulta que ahora estoy viendo un montón de convenciones de satánicos y gente además que vamos a enseñarle a los niños en el colegio de satanismo, porque si les van a enseñar religión, bueno, eso también está la libertad de culto. Entonces, eh, yo miro esto, yo digo, o sea, de verdad, y la persona que me lo compartió me decía en ese momento, ¿cómo así que hay una reunión, una super mega ultra recontra reunión de gente, de adoradores de Satanás? Ah, pero en Jesús sí no creen. Entonces, o sea, Jesús es un mito, pero vamos a hacer una rumba, una convención para adorar a Satanás. O sea, o sea, ¿en serio? Y eso me llama la atención porque esto está escrito en 1941 y lo que está hablando aquí es de emotivizar. O sea, a la ciencia llenarla de emociones y mitologizar. O sea, llenarlo de mitos hasta tal punto que lo que es en efecto una creencia en nosotros, aunque no con ese nombre, porque hay mucha gente que no cree en Satanás, no cree en el diablo, ¿no? Eso es el mal que todos nosotros tenemos por dentro, porque tenemos todos un lobo bueno, un lobo blanco y el lobo negro. Si tú alimentas el lobo, ay, por favor, o sea, no, Satanás es real, pero aquí la cuestión es que científicamente eso son cosas ridículas, pero el sueño de ellos es ese supuesto brujo materialista. Y para eso lo genial es que la mente permanece cerrada a la creencia del enemigo, pero va a creer en sus fuerzas, en Satanás. Y dice, la fuerza vital, la adoración del sexo y algunos aspectos del psicoanálisis pueden resultar útiles en este sentido. Si alguna vez llegamos a producir nuestra obra perfecta, el brujo materialista. ¿Quién es el brujo materialista? El hombre que no usa, sino meramente adora lo que vagamente llama fuerzas, al mismo tiempo que niega la existencia de espíritus. Entonces el fin de la guerra estará a la vista. Pero mientras tanto debemos obedecer nuestras órdenes. No creo que tengas mucha dificultad en mantener a tu paciente en la ignorancia. El hecho de que los diablos sean predominantemente figuras cómicas en la imaginación moderna te ayudará. Si la más leve sospecha de tu existencia empieza a surgir en su mente, insinúale una imagen de algo con mallas rojas y persuádele que, puesto que no puede creer en eso, es un viejo método del libro de texto de confundirles. No puede, en consecuencia, creer en ti.
Comentarios hasta este punto. Mm, Jeff, ¿tú quieres comentar algo? Pero estás aplaudiendo. Sí. Oh, bravo, escruto. ¿Qué dice Buenas Jeff? noches. Yo recuerdo una frase, no sé en qué congregación la había escuchado, pero o sea, no es bíblica, pero muy certera, ¿no? Que una de las estrategias, o si no es la principal estrategia de Satanás, es hacerle creer a uno que no existe. Entonces, a partir de ahí, el ser humano se enfrasca en sí mismo, o sea, se centra en sí mismo, y es como ese método que le puede resultar bueno a Satanás, no con el otro método que a veces tampoco es que sea tan bueno para él de atemorizar a las personas, ¿no? Sino realmente que el ser humano llegue al punto de enorgullecerse en sí mismo, porque pues justamente eso fue la razón por la que también cayó Satanás, cuando se halló en el orgullo, dice por ahí la palabra de Dios. Entonces, caemos fácilmente en esa estrategia que él adopta para que nuestro interés por buscar a Dios o por querer conocerle se mitigue al máximo. Lo curioso es que el ser humano, o sea, somos muy graciosos cuando estamos apartados de Dios porque en ciertos aspectos de la vida, sí quitamos como tal todo lo que tenga que ver con el bien y el mal desde esa parte espiritual de que el diablo, Dios, el cielo, el infierno, pero sí adopta muchos aspectos que intentan su conocimiento como querer instigar o meterse al punto de lo que no es. Por ejemplo, se escucha mucho en el movimiento Nueva Era lo que son las auras, las energías, de que tu actitud determina lo que eres, o esta ley del secreto que si atraigo las cosas con todas mis fuerzas lo puedo conseguir, que el Feng Shui para limpiar las energías negativas de mi hogar, bueno, mucha cosa que el conocimiento del sí mismo, el gnosis, bueno, un cúmulo de cosas que uno ha escuchado que hace que el ser humano se centre en eso, o sea, yo mismo y cómo logro mi bienestar fuera de Dios, sin importar de que Satanás esté ahí presente, o sea, a él no le interesa de que lo tengan referente. Bueno, pues hay casos como tú lo mencionas de que hay abiertamente seguidores de Satanás, pero está el otro lado en el que sutilmente él hace su obra en el corazón del ser humano hasta ese punto, hasta que ya se enfrasca en el decir de que él puede por sí mismo. También es que pues, o sea, ocurre ese punto máximo de necesidad que dice la palabra, que pues el necio en su corazón dice que no hay absolutamente un Dios, un ser creador, no hay nada de nada respecto a eso. Gracias por ese comentario, Jeff, porque me hiciste recordar a una persona que después chismeamos, pero, pero que tú y yo conocemos, que ella iba a alinearse los chakras. O sea, esto no es cuento, es una persona de la iglesia haciendo la obra con toda el amor, con todas las fuerzas. Yo leo en su agenda de la cita para alinearse los chakras. Hermano, si usted cree que el Espíritu Santo necesita que usted... No, pero ¿qué tiene eso de malo? Entonces, sí, o sea, no es nada que voy a adorar a Satanás. Me voy a alinear los chakras. O sea, es más o menos cosas parecidas a las que está mostrando César Lewis 1941. Es que eso es lo que a mí me aterra, que dice Loida y luego Sandra. Sí, este tema no está nuevo, nada nuevo. Y Ay, yo quería compartir una experiencia personal. Justo el día de ayer estábamos atravesando por una crisis laboral de una desaparición sospechosa de un expediente donde nosotros trabajamos, y la persona responsable de pronto empezó a platicar y me conoce y todo, y de pronto en donde estábamos en el grupo general de personas, dice, tratando de asustar a quien pudo haber hecho la travesura de esconder el documento, dijo, voy a ir a buscar un adivino para que me diga quién fue la persona
que se robó, desapareció o escondió el expediente, ¿no? Y ya todos empezaron a reír y a conversar y todo eso. Y ya cuando nos quedamos solas en la privacidad, se empezó a reír y me dijo, no es cierto que voy a ir, me dijo, a ningún lado, nada más hice como que el comentario y le dije, ah, sí, dice, sí, porque yo me acuerdo que usted me dijo que cuando nosotros creemos en Dios, no podemos ir a visitar brujos porque los brujos son del diablo. Y entonces el diablo no ayuda a Dios, me dijo. Y entonces yo creo que es muy bonito, al menos a mí me gusta mucho ver como que esa influencia que nosotros también pudiéramos llegar a tener cuando hablamos sobre estos temas del ámbito espiritual en nuestro entorno y que las personas puedan tener esa conciencia de la que ahora nos habla el libro, que lo importante es que las personas no tengan conciencia de su existencia, porque de esa manera no pueden luchar contra ello, no pueden combatir, no pueden patalear ni, o sea, nada, porque no, ni siquiera lo dan por sentado de que existen, pero cuando nosotros hablamos de que esto es algo real, en una esfera diferente, en un ámbito diferente, estas posibilidades en el mundo cambian no solamente para quien cree en Dios, sino para aquellos que nos rodean. Ah, ok, gracias, Loida. ¿Qué dice Sandra? Sandra, ¿dónde está Sandra? Yo tuve también, ¿me están escuchando? Sí. Sí, Pi. Bueno, yo tuve también una experiencia con un amigo que yo le prediqué el evangelio y iba caminando súper bien, pero él me había hablado de que en su familia tenían como un espíritu guía, que era el que los ayudó, y él lo conoció desde niño y era tan familiar que convivían con ese espíritu. Entonces yo le dije a él que pues eso no era de parte de Dios, que no era bíblico, y él se fue para otro país y un día me volvió a contactar porque un tiempo en que me bloqueó, ya no quiso saber nada y me dijo, ¿por qué tú dices que lo que yo hago es malo y lo que ustedes hacen es bueno? ¿Quién dice eso? Entonces yo le dije, pues la palabra de Dios. Y él prefirió creerle más a su espíritu guía porque como lo conoce desde niño y prefirió apartarse del evangelio. Imagínense. O sea, eso es lo que eso es lo que yo creo que llaman el brujo, ¿no? O sea, creen en los diablos, en el diablo, en Satanás, en los demonios, pero están bien con ellos. Entonces creo que eso es lo que C.S. Lewis aquí en el libro llama el brujo. Pero el materialista es otra cosa. Yo estaba más del lado del materialista. Y la cuestión es cuando uno definitivamente no crees en el mundo espiritual. Y a pesar de no creer en el mundo espiritual, es que eso es lo más loco, lo que decía Jefferson. Pero vamos a alinear los chakras, hay que abrazar árboles, hay que caminar descalzo sobre el pasto, porque eso, ¿sabes? Nos ayuda y nos limpia las energías. Y Angélica, nos vamos a limpiar la aura, Angélica, porque estoy viendo como muchos pensamientos, cosas así. Pero ojo, yo no creo en esa ridiculez ni de Dios, ni del diablo, ni de nada. Tal cual lo que está planteando el libro. Vamos a seguir entonces porque ahora Escrutopo le cambia el tema a Urugario. Y le dice, no había olvidado mi promesa de estudiar si deberíamos hacer del paciente un patriota extremado o un extremado pacifista. Todos los extremos, excepto la extrema devoción al enemigo, deben ser estimulados. No siempre, claro está, pero sí en esta etapa. Algunas épocas son templadas y complacientes, y entonces nuestra misión consiste en adormecerlas más aún. Otras épocas, como la actual, son desequilibradas e inclinadas a dividirse en facciones, y nuestra tarea es inflamarlas. Comentarios en este punto. Ninguno, yo sí tengo comentarios. Siempre voy a tener un comentario. A mí o sea, vamos a ver, hay una situación particular en el desarrollo del libro que estamos leyendo, y esa situación particular es lo que llaman la Gran Guerra, o sea, la Segunda Guerra Mundial. Durante este momento, Orugario le había contado a Escrutopo que su paciente tenía la edad y la profesión como para ser alistado en el ejército, lo iban a mandar, o sea, el miedo de que lo manden a la guerra.
¿Se acuerdan? Ese era el miedo que lo tenía él, pensando en todos los posibles escenarios, causándole angustia, causándole estrés, y sin darse cuenta que en realidad esa ansiedad, esa angustia, ese estrés es su verdadera cruz y no todas las cosas que él sospechaba que le podían pasar. Pero ahora en este punto, Urugari Scrutopo le había dicho, vamos a ver qué hacemos con él. Esto ya nada más de entrada, esto me hace pensar que en los momentos de crisis, en esos momentos de coyunturas, de cambios, donde nos mueven el piso, pues hay como, yo no sé qué han pensado ustedes, pero yo creo que la mayoría de la gente, y me incluyo en ese grupo, antes de verdad tomar en serio la palabra de Dios, pues antes yo pensaba que era el diablo el que provocaba esas cosas. Por culpa de Satanás que hay guerra. Porque Satanás mandó a Chávez, o sea, esa cosa tiene que haber sido del enemigo. O sea, todas esas cosas que a mí me parecen malas, todo eso viene de Satanás. Pero lo que yo nunca había pensado es que lo que en realidad viene de Satanás es lo que yo le permita hacer conmigo. Y yo personalmente soy una persona muy dada a los extremos. Cuando amo, amo en extremo, pero cuando odio, odio en extremo. Y yo soy, o sea, por lo menos cuando estaba en Venezuela, toda la crisis política, a mí se me desarrolló más todo el extremismo que pasó, la aburrí, Angélica, qué pena, que me semejante bostezo. Entonces, aquí resulta que él está hablando, ¿qué vamos a hacer con él? Lo que deberíamos hacer con él, o sea, un extremado patriota o un extremado pacifista, pero algo hay que hacerlo. Y esto de que todos los extremos le sirven a Satanás, pues yo no sé a ustedes, pero a mí me causa así como que, porque nosotros a veces creemos, o yo por lo menos, que o sea, mis extremos no son malos, mis extremos son buenos porque yo quiero es ayudar a la gente. ¿Por qué se ríe Loida? ¿Por qué se ríe si yo quiero? O sea, sinceramente, yo amo a los demás, entonces yo quiero, pues no, yo voy a pelear con Isabel porque me parece que Isabel está molestando a Jefferson, entonces no. Yo me pongo en mi posición extremista y defiendo los derechos de la gente que usa gafas. No, pero Isabel también usa gafas, entonces. De Angélica, ¿qué dice Loida? Pero, o sea, imagínate que hablamos de esos extremos en donde tienen un toque de cosas buenas, pero tenemos extremos que son pequeños notas de nuestra vida cotidiana que nosotros no advertimos que son extremos útiles para el diablo. Por ejemplo, el ama de casa que es extremadamente limpia y extremadamente afanada con las tareas de la casa, por ejemplo. Las personas profesionistas que somos extremadamente responsables y extremadamente comprometidas con nuestras labores y con nuestro trabajo y nuestros horarios. Las personas extremadamente comprometidas con la circulación, el ambiente, los animales, y entonces vamos con ese tipo de cosas que en realidad dices, wow, estamos viendo que en realidad hay muchas cosas en las que somos extremistas, que tienen un toque de bueno, que no me llevan a pelearme con nadie, a defenderlos a nadie, ni a enfrentarme con nadie, que sí son cosas, pero podemos, y dices, bueno, ahí está el toque, vas a pelear, no pelees, ya, ahí está tu extremo, tiene un límite, pero en estos extremos que aparentemente son buenos, benéficos, útiles, también tienen una utilidad para el enemigo de nosotros, ¿no? Yo no lo había visto así, Loida, gracias por aterrizármelo así, porque yo que soy tan extremadamente puntual y extremadamente, ¡ay, te odio, Scrutopo! ¿Qué dices, Sandra? Eso iba a decir yo con respecto de ti, yo lo viví contigo. Yo tuve una cita con Adriana y nosotros con mi esposo nos perdimos y no encontramos esa dirección. Nosotros habíamos salido con tiempo porque somos muy puntuales y preciso ese día le llegamos tarde porque no encontrábamos la dirección. Ella estaba histérica por su tiempo, por todo. Yo lo entiendo porque yo respeto mucho el tiempo. Esos extremos son malos y yo lo veía cuando trabajaba con mis pacientes psiquiátricos.
Ellos eran en el pico extremo de la felicidad o en el pico extremo de la depresión. Entonces, como enfermera, lo que nos toca a nosotros es tenerlos nivelados. Entonces, yo les explicaba, y se aplica para el mundo espiritual, que tenemos que tener un balance. Y esto nos lleva a pensar de que todo en extremo es malo y que tenemos que tener ese balance perfecto entre hacer las cosas, pero a la manera de Dios, no a nuestra manera. Sí, re complejo. Gracias, Sandra, por echarme al agua. No me importa, gracias. I love you. ¿Qué dice Loida? Menos Yo mal que creo que aquí, Sandra sabe que yo no tengo vergüenza. sí, es cierto. Dice aquí que entonces vemos la contraposición de que todos los extremos le ayudan, excepto la extrema devoción al enemigo. Y yo creo que aquí es donde nosotros podemos decir, no todos los extremos son malos, porque la extrema devoción con Dios, entonces ese sería nuestro extremo, que sería bueno. En parte, no sé, yo creo que sí podríamos verlo como bueno. Ok, lo genial es que ahora va a seguir desarrollando el tema, porque incluso yo podría preguntarme, como me lo pregunté, ¿qué sería entonces la extrema devoción al enemigo? Porque yo oculto mi neurosis de la puntualidad con extrema devoción al enemigo, y no es así, es porque yo estoy loca. Pero viene Scrutopo y sigue desarrollando la idea y dice, cualquier pequeña capillita. Yo no sé qué entendieron ustedes por capillita, yo creo que no es un lugar físico, sino es como algún ideal, algo que les llama la atención, creo, no sé. Ahorita lo discutimos, pero dice, cualquier pequeña capillita unida por algún interés que otros hombres detestan o ignoran, tiende a desarrollar en su interior una encendida admiración mutua y hacia el mundo exterior una gran cantidad de orgullo y odio, que es mantenida sin vergüenza porque la causa es su patrocinadora y se piensa que es impersonal. Hasta cuando el pequeño grupo está originariamente al servicio de los planes del enemigo, esto es cierto. Queremos que la iglesia sea pequeña, no solo para que menos hombres puedan conocer al enemigo, sino también para que aquellos que lo hagan puedan adquirir la incómoda intensidad y la virtuosidad defensiva de una secta secreta o una dique. La iglesia misma está, por supuesto, muy defendida y nunca hemos logrado completamente darle todas las características de una facción. Pero algunas facciones subordinadas dentro de ella han dado a menudo excelentes resultados. Desde los partidos de Pablo y Apolo en Corinto hasta los partidos alto y bajo dentro de la iglesia anglicana. ¿Comentarios en este punto? ¿Es algo tipo normal o les parece algo aterrador? A eso yo hacía referencia ahorita cuando hablábamos con Loida, porque el tema de la extrema devoción al enemigo, yo puedo confundirla sencillamente con esto que yo veo pasar, que yo veo que pasa mucho ahorita en la iglesia. Nosotros tenemos la verdad. Nosotros somos los que conocemos la verdad. Venga, yo le voy a predicar la verdad, porque, pobrecita, o sea, ustedes no saben la verdad. Entonces, esos extremismos, y los ejemplos que uso me parecen geniales. Los corintios decían, yo soy de Pablo, otros decían, yo soy de Apolo, otros decían, yo soy de Cefas, y el mismo Pablo les tiene que decir, papi, no te dije que somos de Cristo, o sea, pero entonces, aquí toda esta situación se da, y eso ¿a quién ayuda? ¿A quién ayuda en nuestra pelea, en nuestra bobada de tomar facciones? Y eso me parece genial, porque puede ser algo que originariamente servía al enemigo de ellos, que es Dios. Se me congeló todo el mundo. ¿Sí me están escuchando? Ok. Entonces, termina sirviendo eso a los planes de Satanás,
Uy, es re feo, que dice Jefferson de Jesús. Bueno, Adriana de Los Ángeles, pues voy a contarles una situación particular que me ocurrió hace 2 años, en la que, pues bueno, me pasaron un sinnúmero de cosas, entre el fallecimiento de mi papá, pero también un reconocimiento personal de que me hallaba algo frío. Ese 2020 extraño que nosotros experimentamos, con encierros a más no poder, nos ahogó y me ahogó a mí en el sentido de también de generar un enfriamiento espiritual. Entonces, en ese punto de todo lo que me ocurrió, pues sí, reconocí esa parte y una persona pues me sugirió que me congregara en un lugar diferente, porque pues también estaba con el tema de darme cuenta que nos estábamos apegando más a la marca de una iglesia o a una denominación o un parchecito en particular. Bueno, entonces experimentando con esta nueva congregación en la que estuve en un tiempo, pues veía algunos elementos muy interesantes, como esa devoción, esa obediencia a la palabra, al Señor. Hacían un énfasis con el tema de la santidad, que pues es un elemento muy importante tener presente en nuestro caminar con el Señor, pero están muy aferrados como a un dogma relacionado con el protestantismo. Entonces, apenas mencionaste el tema de la iglesia anglicana, ellos arrancan unos o toman unos elementos de esa influencia, todo lo relacionado, cómo se desarrolló ese protestantismo en Inglaterra, que el movimiento anglicano, que el movimiento puritano, que el movimiento, ¿cuál era el otro? Bautista. Entonces, eso, digámoslo, uniformó a ese grupo, y digamos lo que la gota que rebasó la copa fue cuando no me quise como tal sujetar al hecho de decir de que ellos se apoyan mucho en el dogma de la Trinidad. O sea, para entender al Dios único y verdadero, se apoyan en quién es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo desde esa parte, del dogma de la Trinidad. Y que tiene que ser ese dogma al que yo me aferro, porque el resto de personas son herejes y van con relación en oposición a otro grupo que, o sea, aprendí mucha teología con ellos, así, a otro grupo que se llama el unitarismo, el unicitarismo. Entonces, yo no quise como tal decir en el hecho de que no, es que tiene que ese modelo ser el único como tal en el que yo tenga que conocer a Dios y que con una confesión bautista. Entonces, mejor dicho, se alebrestaron, después de darme toda el cariño y los abrazos y los besos sabidos por haber. Entonces llegó el punto de decir, no, usted no es bienvenido aquí. Si usted intenta regresar a ese lugar, entonces yo tengo algunos hermanos de la congregación que van a estar ahí esperándolo a usted afuera para que no le abran. Y claro, que como en un estado de, ¿ya está ocurriendo esto en la iglesia? Y sí, obviamente hubo un malestar que también ahí aprovechó Satanás y pues colocó como amargura en mi corazón, como un ligero malestar u odio hacia esas personas. Pero bueno, pasó el tiempo, como que tomé un respiro, como que bueno, nuevamente me centré en la palabra, en la palabra. Recordé nuevamente esa porción de la que tú hiciste énfasis, de que pues uno no es de Pablo, ni de Apolo, ni de aquel, ni del otro, sino estamos desaferrados al Señor. Pero me doy cuenta de que evidentemente pues está brotando mucho eso. O sea, que cada congregación es poseedora de la verdad, que cada congregación se apoya en que está haciendo las cosas bien y los otros están mal, que ellos son los que están realmente en obediencia al Señor, los otros son herejes, que andan en santidad. Pero recuerdo mucho ese pasaje de que, listo, está ahí ese énfasis en que sin la santidad nadie verá al Señor, pero antes dice, sigan la paz con todos. Entonces, como que también hasta en ese tipo de personas como que quieren tener esa vida piadosa, que no está mal, también se les nublan otros elementos muy importantes, como ese amor en el prójimo, que sea diferente a la congregación en la que uno se encuentra, sino a nivel local o nacional. Entonces, pues, es duro, confrontante darse cuenta cómo incluso en medio de la misma palabra ahí sigue operando Satanás. O sea, el ataque es continuo, a más no poder. Sí, y qué bueno ese cuento, porque además me hiciste pensar, Jeff, en esto que dice Scrutó, porque ¿cuál es la estrategia? Ok, ¿cómo vamos a hacer? En las épocas templadas y complacientes,
¿Cuál es la estrategia de no? Adormézcame a ese bobo? Total, ¿cuántas veces yo leía esto y decía, rayos, ¿cuántas veces no he estado yo adormecida? Porque todo va bien, todo va tranquilo, y uno ni se inmuta. Pero en eso que tú viviste, esas épocas desequilibradas, inclinadas a dividirse en facciones, inflámalo. O sea, que sea cada vez más explosivo, para que cualquiera de las dos los va a alejar. Entonces, eso me parece tenaz, porque, ojo, revisemos en qué época estamos. Y revisemos cómo entonces, o por lo menos eso me lo digo yo, a mí misma, revisemos en qué época estamos. Y, ojo, vamos a ver cómo está actuando Satanás aquí y ahora en nuestras vidas. ¿Qué dice Sandra Méndez del Carmen? Bueno, esto es importante porque nos hace, como estabas hablando, nos hace reflexionar sobre nosotros mismos, en qué nivel nos estamos moviendo, dónde estoy parada, si estoy realmente centrada en el enemigo, como dicen allí, estoy realmente metiéndome en el trabajo que debo hacer, o todas esas rabias, todos esos odios, todas esas iras nos están haciendo desviar. Obviamente yo creo que todos hemos pasado por eso, a todos nos han ofendido, a todos nos han echado, a todos nos han herido, a todos nos han criticado por la manera como hacemos el trabajo, pero lo importante es que nosotros no nos dejemos desanimar porque por lo menos lo estamos haciendo. Los que están hablando allá están criticando, simplemente están juzgando, pero no están haciendo el trabajo que el Señor nos envió a hacer. Entonces no debemos dejarnos bajar el ánimo del trabajo realmente, de lo que nos está ordenando el Señor, por esas bobadas, como dices tú, son cosas que son pasajeras de este mundo, pero lo realmente importante es que nosotros nos centremos en el trabajo que está escrito en la palabra. Sí, gracias, André. Me hiciste pensar en algo que nosotros a veces también inflamamos, o sea, nos dejamos llevar por ese juego del enemigo, de Satanás, y entonces terminamos nosotros inflamando todavía más. Ay, que Sandra dijo que, usted sabe que está haciendo, mire, Sandra, es que Sandra no está haciendo nada, por eso nos critica. Entonces, y empieza a orugar, Dios, bravo, tío, la boba esta se enganchó en la pelea, porque eso es lo que Satanás quiere. Ustedes se imaginen que nosotros nos diéramos cuenta, o sea, de verdad, cuando que viéramos a Scrutopo leyendo la carta de Edgar. No le voy a dar más papaya, no le voy a dar más tela para cortar, porque nosotros somos los que estamos permitiendo que estas cosas pasen. En la medida en que los dejamos inflamar la situación. Sigue diciendo Scrutopo, si tu paciente puede ser inducido a convertirse en un objetor de conciencia, se encontrará inmediatamente un miembro de una sociedad pequeña, chillona, organizada e impopular. Y el efecto de esto en uno tan nuevo en la cristiandad será casi con toda seguridad bueno, pero solo casi con seguridad. ¿Tuvo dudas serias acerca de la licitud de servir en una guerra justa antes de que empezara esta guerra? Es un hombre de gran valor físico, tan grande que no tendrá dudas semiconscientes acerca de los verdaderos motivos de su pacifismo. Si es ese tipo de hombre, su pacifismo no nos servirá seguramente de mucho, y el enemigo probablemente le protegerá de las habituales consecuencias de pertenecer a una secta. Tu mejor plan en ese caso será procurar una repentina y confusa crisis emotiva de la que pudiera salir como un incómodo converso al patriotismo. Tales cosas pueden conseguirse a menudo, pero si es el hombre que creo, prueba con el pacifismo. ¿Comentarios aquí? ¿No ves? Yo creo Sandra. que aquí estamos viendo y es importante que nos demos cuenta de que ellos nos están como estudiando, como mirando cuál es
ese talón de Aquiles donde deben aquí, 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 aquí. Y nosotros somos tan tontos, tan torpes, como dice la palabra, que caemos una vez, otra vez, otra vez. Entonces, para eso debemos estar despiertos. Esta lectura me encanta por eso, porque nos cuestiona, porque nos obliga a examinarnos a nosotros mismos, dejar de lo que tú decías, dejar de ver la paja en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y ver la vida que tenemos nosotros y en qué estamos nosotros mismos ayudando al enemigo para que nos lleve al deslizadero. Gracias, Sandra, y además que no solamente conoce nuestras debilidades, también nuestras fortalezas. Y entonces le está diciendo, no, 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 por ahí no te metas. El enemigo lo va a ayudar. Híjole, mano. ¿Qué dice la hermana Loida? Prende la cámara, Loida, no sé si. Ahorita, porque no me puedes ver. Aquí fíjate que me llama mucho la atención, no sé si recuerdas, a lo mejor los demás que están aquí en este club probablemente no conocen esta anécdota, pero Adri sí, y recuerdas que te digo que en el lugar donde nosotros nos congregamos, parte de las liturgias o de las cosas que debemos hacer, por ejemplo, las mujeres, es el uso del velo, ¿no? Para impartir, para ministrar, pues la mujer que es casada, como muestra de obediencia y de sujeción, pues se cubre la cabeza, para, pues, parte de los protocolos que nosotros llevamos a cabo. Entonces, en algún momento, se llevó a cabo un conflicto de un grupo de mujeres que participaban del servicio, que no querían usarse o ponerse el velo, se cortaban el cabello muy cortito, muy pequeño, y además de todo, pues no les gustaba el uso del velo, y empezaron a reunirse en casas particulares a platicar sobre sus cosas personales, y dentro de esas cosas personales salía la conversación de esta condición o esta regla para poder participar del servicio. Entonces, llegó a ser de tal magnitud que llegaron a considerarse a estas personas del grupo de la iglesia como gente, pues, que andaba alborotando, o sea, andaba alborotando a las hermanas para que no usaran el velo y rebelarse. Entonces, yo creo que aquí en este tema me hace recordar aquello, porque dice, pronto se encontraron un grupo de miembros de una sociedad pequeña, chillona, organizada, impopular, y el efecto de esto, o en uno no tan nuevo en la cristiandad, será casi con toda seguridad bueno, o sea, pero sí con seguridad, o sea, que el que es pacifista podrá decir, tal vez como yo les dije a las mujeres, crees en Dios, dices que obedeces a Dios, sométete a la autoridad de la iglesia y se acabó. ¿Cuál es tu problema? No quieres obedecer, cámbiate de iglesia y vete a otro lugar en donde te acepten con tus gustos y se acabó también. ¿Cuál es el problema? Yo de esta manera evito, pues, los pleitos o las discusiones. Yo creo que cada quien hace lo que quiere de acuerdo a su libertad en la que Dios le hace sentir y se acabó. Para mí no es pecado ni una ni la otra y pues yo no tengo ese problema. Pero ¿cómo es que en realidad si el enemigo es tan astuto que decir, si es pacifista no te vayas por ahí, si es patriotista va a ser alborotador y te va a ayudar a mantener la revolución? Pero qué importante es que nosotros podamos identificarlo. Yo creo que aquí la estrategia es mantente oculto mientras no se den cuenta, tú los alborotas y los provocas y sacas lo peor de esas personas. Ahí. Pues sí, gracias, Loida, qué buen comentario y qué buen ejemplo ese. Vamos a entonces leer la última parte, donde antes de despedirse, Scrutopo le escribe, adopte lo que sea, tu principal misión será la misma. Déjale empezar por considerar el patriotismo o el pacifismo, redoble de tambor, como parte de su religión. Después déjale, bajo el influjo de un espíritu partidista, llegar a considerarlo la parte más importante. Luego, suave y gradualmente, guíale hasta la fase en la que la religión se convierte en meramente parte de la causa, en la que el cristianismo se valora primordialmente a causa de las excelentes razones a favor del esfuerzo bélico inglés o del pacifismo que pueda suministrar. La actitud de los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia.
Yo no sé si me estaba escuchando, me salió un mensaje que dice que mi conexión es inestable. ¿Sí me escucharon bien? Ok. La actitud de la que debes guardarte es aquella en la que los asuntos materiales son tratados primariamente como materia de obediencia. Una vez que hayas hecho del mundo un fin y de la fe un medio, ya casi has vencido a tu hombre. E importa muy poco qué clase de fin mundano persiga. Con tal de que los mítines, panfletos, políticas, movimientos, causas y cruzadas le importen más que las oraciones, los sacramentos y la caridad, será nuestro. Y cuanto más religioso en ese sentido, más seguramente nuestro. Podría enseñarte un buen montón aquí abajo. Tu cariñoso tío es Crutopo. Comentarios aterradores en este punto. Nos quedan 6 minutos, 30 segundos. ¿Será posible que nosotros seamos capaces de convertir la fe en un medio y nuestras propias causas en un fin? Ouch. Jeff, yo no sé si tú me estás diciendo bien, Pedrosa, o quieres hablar. Ah, eso era la manito de bien. Pensaba que era de participar. Ya por el cansancio veo diferente. Eh, Mira que, bueno, pues uno no sabría identificar a plena exactitud cómo era ese ambiente bélico, ¿no? En el que estaba enfrentando, pues era una situación como muy densa, muy hostil, supongo yo, así vagamente. Pero es interesante cómo en medio de este tipo de conflictos, pues Satanás los usa también para querer transformarlos en algo que es bueno a la vista nuestra, socialmente hablando. Porque pues obviamente después de un conflicto y algún inconveniente que pueda ocurrir no solo en un país, sino a nivel mundial, pues uno espera, por ejemplo, en una guerra que venga pronto la paz y sucede. O que después de esa situación que vimos en 2020 ya hay como una relativa tranquilidad y parece ser que la estamos viviendo. Pero ¿qué queda? ¿Qué queda después de todo eso? Realmente hay como un asinceramiento con el Señor de ir a Él, de tener una comunión con Él, de buscarle, o creer que por nosotros mismos podemos solucionar cualquier conflicto, cualquier inconveniente. Me hace pensar mucho, pues, lo que pueda gestarse más adelante, ¿no? O sea, el ser humano en su bienestar quiere tener paz y eso eso lo quieren, lo anhelan como tal todas las naciones, pero ¿qué tipo de paz hay yo? ¿Qué tipo de paz estoy realmente anhelando? Una que me dé una tranquilidad relativa aquí en este mundo, o una que realmente me libere de mis pecados, de todo lo que hay mal en mi corazón. Entonces, a partir de esos elementos, yo creo que Satanás también lo usa para desdibujar totalmente cualquier reconocimiento a Dios como Señor. Entonces, son elementos que son más sutiles que de pronto todo lo contrario de una persona totalmente a la vista nuestra mala, no sé, un homicida una persona que realmente quiere hacer el daño a más no poder, o sea, en maldad pura, que curiosamente a veces ocurre que se convierte más rápido al Señor y se evidencia lo que dice la palabra, que al que más se le perdona más ama, que a la otra persona que en su raciocinio, que en sus formas como de, no, entre nosotros podemos solucionar el tema y demás, y bueno, respetando a la gente que se ha lanzado ahorita a las campañas políticas y demás, pues la búsqueda de ese bienestar como para todos, pero y mi parte con Dios y mi asunto interno en mi corazón, cómo se halla. Mm, Gracias, Jeff, porque además yo pienso que ni siquiera tenemos que exagerar las cosas. Por ejemplo, durante la pandemia, yo tuve la tarea de compartir mercados, hacíamos, o sea, unas personas donaban el dinero, se hacían unas compras, se entregaban mercados y pues hubo gente que a mí me peleó por determinadas cosas porque no estaba de acuerdo con la forma en que yo lo hacía. O sea, se volvió casi que más importante el berraco mercado que todo lo que realmente iba atrás. Y un día una señora, una de esas doñas de la iglesia, ustedes saben que en las iglesias hay doñas, pero doñas así insoportables,
Y una persona que ella mandó, no, que sí le van a dar un mercado, y era una persona que ella le estaba predicando. Entonces la persona fue, pero fue, lo cité a la 1 y llegó a las 4 de la tarde y le dije, no, ya yo voy a bajar, qué pena. Y esa señora se puso furiosa y me dijo, es que yo tenía, así, voy a molestar, pero es que yo he tenido el ministerio de los mercados en otras iglesias. Me provoca decirle, señora, esto no es un ministerio. Y encima de eso me dice que es una... Y yo por quitármela de encima le digo, ¿sabe que estaba en un estudio bíblico? Pues uno para el estudio bíblico y baja y entrega el mercado. O sea, más importante para ella era el mercado que el hecho de que yo pudiera estar con otro grupo de personas haciendo estudio bíblico. Pero a la vez entonces volteo y pongo la cámara en modo selfie. Entonces para mí puede terminar siendo el estudio bíblico más importante que las personas, que mi comunión con Dios, que mi relación directa con Dios. Eso a mí me parece aterrador. Eso de yo convertir la causa en el fin y no en el medio. Porque el fin no es hacer estudios bíblicos, el fin ni siquiera es hacer discípulos, el fin es que yo tenga la relación con Dios. Pero la comunión con Él. Y a mí tengo que cuidar. Son las 8:28 de la noche, nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguien quiere comentar algo antes de despedirnos? Se me congeló todo el mundo. ¿Comentarios? 1 minuto. ¿Nadie? Pues creo que se me congelaron todos, se descongelaron. Bueno, En todo caso, esto hace que, esto hace que, dale. esto hace que en vez de tener una relación, una comunión con Dios, las personas se vuelvan religiosas y se pierda la finalidad que es mostrarle a las personas un evangelio vivido, algo real, mostrarles el amor de Dios y su gracia y su misericordia, pero no solamente ofreciendo y dando, sino mostrándole a las personas que la palabra se vive, que es real, que es verdad, y no solamente algo que es como efímero y abstracto. Porque si yo no vivo un evangelio, yo no puedo dar de lo que no tengo. Ok. Vale, bueno, se me congeló todo el mundo. Son las 8:30 de la noche. Gracias a todos por acompañarnos. Les mando un abrazo muy grande. Bendiciones. Espero que haya quedado todo bien. Octava carta. Bendiciones.